La señora Ángels Barceló se ha despedido por sorpresa del programa Hoy por Hoy de la cadena SER, el programa con mayor audiencia de la radio española, y aunque ya se sabía que no iba a continuar en la temporada que viene, decidió adelantar su marcha. Últimos minutos del programa y soy yo la que hablo. Onda. Ya, es que me he quedado loca. ¿Ya? Al tema que traíamos, además... Algo mejor se que estáis oliendo porque está el estudio lleno, está el control lleno. Es el último Hoy por Hoy que hago. Se acabó. Bueno, alegraros un poco por mí, por favor. Nos alegramos. Un poco por mí. Es el último Hoy por Hoy que hago. He acordado con la casa y con su complicidad que lo dejo aquí porque la casa tiene que empezar a trabajar en lo que viene. La señora Barceló tiene una larguísima carrera tanto en radio como en televisión. Empezó en TV3, en los años de informativos puyolistas en la TV3, aunque ella no era considerada una puyolista. De hecho, había quejas de los puyolistas de que formaba parte de lo que se llamaba el tridente del PSC, los tres infiltrados que tenía el PSC en los informativos de TV3 en la era puyolista. Otro era el señor Carles Francino. Cuando el señor Luis Fernández toma el control de los informativos Telecinco allá por 1997, uno de los grandes fichajes que hace es el de la señora Ángels Barceló. Las elecciones que ayer celebró la Comunidad de Madrid cierran una crisis que ha durado 5 meses. Esperanza Aguirre consiguió la mayoría absoluta que necesitaba para gobernar. Le hacían falta 56 escaños y consiguió de momento uno más, 57. Según la señora Barceló, cuando dejó TV3 para venirse a Madrid a trabajar en informativos Telecinco, hubo gente en Cataluña que la acusó de traidora y de pesetera por venirse a Madrid. 13 anys a TV3, quin número, sí. I després decideixes anar a Madrid. Com s'ho van prendre els espectadors? Perquè això, a vegades, molta il·lusió no fa. Va haver de tot. Va haver gent molt comprensiva que va entendre que era una bona oportunitat per mi i va haver gent que no ho va entendre i encara hi ha gent que no ho ha entès. Gent que em va dir que me n'anava per diners, em deien allò de pesetera i traïdora. Com el Figo. Sí, com el Figo. Y cuando el señor Juan Ramón Lucas deja Informativos Telecinco para aceptar una serie de retos en Antena 3, de los que seguramente luego se arrepentiría, fue la señora Barceló la que le reemplazó como presentadora del informativo estrella de Informativos Telecinco, el de las 9. Aquella era la España de Aznar, donde sus competidores eran principalmente el informativo de las 9 de Televisión Española, que era el del señor Alfredo Urdaci, que era el líder de audiencia, y el informativo del señor Ernesto Sáez de Buruaga, que era el de las 9 en Antena 3, el de Así son las cosas y así se las hemos contado. Y digamos que ni el señor Urdaci ni el señor Buruaga son recordados por tener una gran crueldad hacia el gobierno del señor Aznar, por lo que eran los informativos de Telecinco los que daban la imagen más crítica y más hostil hacia el gobierno aznarista. 52% escrutado en el total de España, el PSOE gana las elecciones en número de votos. Ahora mismo, con el 52% escrutado, el PSOE obtendría el 35% de los votos y el PP el 32%. Gana en 3 puntos las elecciones. Y en toda la etapa de la guerra de Irak, etcétera, se notaba que a la señora Ángels Barceló, la administración norteamericana con el presidente George W. Bush, tampoco le caía demasiado bien. Recordemos, Bush es el presidente que vivió el 11S, es el presidente de las guerras de Irak y de Afganistán, es el presidente con el que se enfriaron un poco las relaciones con algunos países europeos, y en el terreno doméstico pues es el presidente que cerró el anterior mandato con unos datos económicos no excesivamente buenos, no excesivamente satisfactorios. Aún así, es el hombre que va a ocupar la Casa Blanca los próximos 4 años. En ese momento había bromas sobre la relación de la señora Barceló con el copresentador del informativo, el señor Olmedo, y hubo algún gag inolvidable por parte de los de Homo Zapping. Y ahora, este tiene una noticia. Hoy los brokers han vendido los stocks de los holdings y los markets se han quedado down y sin cash. ¿Cash? ¿Cash naranja? ¿Pero qué estás diciendo, Fernando? Down, cash, market. Si no sabes hablar, ¿para qué te metes, Fernando? Pero... Si pronuncias fatal, home. Sembres aquí de matada pera, home. ¿Qué quieres? No. ¿Dejarme a mi mal delante de toda esta gente? No, Ángels, pero si tú eres... ¿Qué soy? Tú eres... ¿Qué soy yo? ¿Qué soy, Fernando? ¿Qué soy? La mejor. ¿Solo la mejor? No, la Fernando? mejor y la más moderna y la más progre. Muy bien. Y ahora todo esto que me acabas de decir, me lo vas a volver a repetir, pero en inglés. Otro momento inolvidable es cuando fue la primera periodista en felicitar al rey Juan Carlos cuando fue abuelo. Buenos días.
Le imaginamos muy contento hoy. Sí, muy contento. ¿Están la familia muy feliz? Están todos muy contentos. ¿Y los futuros papás? Todos diciendo que esperan un primo nuevo, o prima, o sea que estupendo. ¿Va a ser este un nieto especial? ¿Perdón? ¿Va a ser este un nieto especial? No, hay que tratarlo como uno más. ¿Para cuándo el nacimiento? No sé, pero yo creo diciembre, sí. Sí, muy contento. ¿Están la familia muy feliz? Están todos muy contentos. ¿Y los futuros A los papás? nietos, diciendo que esperan un primo nuevo. Y fue ella la que hizo para Informativos Telecinco el especial de las Torres Gemelas. Nos vamos ahora en directo hasta Nueva York para darles cuenta de un suceso que ha pasado hace pocos minutos. Esta que ven es una de las 2 torres gemelas emblemática de la ciudad de los rascacielos, las Twin Towers, las Torres Gemelas. Pues bien, un avión de pequeñas dimensiones, un avión comercial, ha chocado contra la parte alta de una de estas 2 torres. Sí es directo, señores, es la otra torre. Se cae la segunda de las 2 torres gemelas. Lo están viendo en directo. Cuando llegó el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, del que la señora Ángels Barceló fue un apoyo mediático importante, hubo un cambio en informativos, entró el señor Piqueras como nuevo responsable de Informativos Telecinco, momento que la señora Barceló aprovechó para retirarse de la televisión nacional y volverse a Cataluña, tanto hacer cosas de radio como cosas en TV3. Nos vamos, tendrán más información como siempre esta madrugada con Álvaro Rivas. Este informativo volverá el lunes. Yo me despido hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Porque ha vivido cambios en TV3, ya no estaba el puyolismo y ya estaba el PSC en el poder con el tripartido. En una de sus primeras entrevistas, anunciando su cambio, decía que en el fondo Madrid le parecía un lugar mucho más tenso y mucho más polarizado que en Cataluña. He notado la diferencia del periodismo que se hacía en Madrid cuando yo llegué al periodismo que se hace en Madrid ahora cuando me voy, ¿no? Yo he vivido aquí las 2 legislaturas del Partido Popular, la segunda con mayoría absoluta del Partido Popular, he vivido el cambio de gobierno y yo he notado una progresión en la agresividad del periodismo, ¿no? A mí ya me sorprendió cuando vine de Cataluña aquí. Es cierto que en Cataluña a veces decimos que vivimos en el país de nunca jamás porque habitualmente nadie se mete nunca con nadie. Y luego la facilidad que hay también aquí en el periodismo de Madrid de ponerte en una trinchera o en otra, de que te asignen, no de ponerte tú mismo, sino de que te asignen una trinchera u otra, ¿no? Yo lo que quiero es montar un pollo en un plató una vez por semana, pero que el argumento sea un argumento informativo, porque creo que se pueden hacer programas espectaculares, que se puede hacer espectáculo en un plató, pero hablando de información. Es curioso porque cuando se fue de Cataluña a Madrid, venía a decir que en el fondo en Cataluña la acusaban de pesetera y de traidora, y cuando se va de Madrid a Cataluña, en el fondo decía que los de Madrid eran unos bordes polarizados. Cuando se produjo toda la tensión de las asociaciones de víctimas del terrorismo contra el gobierno Zapatero, porque el gobierno Zapatero aceptó intentar un proceso de diálogo con ETA, la señora Barceló fue una de las que más defendió al gobierno y más criticó a las víctimas del terrorismo. Gorka Landaburu, bona nit. Bona nit, Gabón. 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 Per què aquesta ofensiva de l'oposició del Partit Popular a qualsevol mena de negociació? Quizás porque el Partido Popular todavía no ha digerido su derrota electoral. ¿Cómo te sientes cuando ves la utilización que de las víctimas se está haciendo desde el Partido Popular? Me parece un escándalo. El señor Alcaraz, y lo va a decir con toda claridad, que es presidente de la OET, mañana igual me criticará, pero no me importa, yo soy víctima directa del terrorismo, él también, pero indirectamente. Él no representa a todas las víctimas del terrorismo. Y lo que no puede hacer es política. Yo vivo todavía con escoltas desde hace 5 años, pero sigo en el País Vasco porque yo sí voy a trabajar por la paz, voy a trabajar para que mis hijos vivan en paz, para que yo viva en paz y sea la paz definitiva. Esto se terminará en una mesa, nos guste o no nos guste. Muy mal, no dormí, no pegué ojo, sobre todo porque me llamaron de una cadena de radio que no se preocuparon de llamarme el día 3, ¿puedo decir cuál es? La cadena SER. Y la señora Ángels Barceló pues no me dejaba hablar. Fue curioso. Bueno, es que tú no estás en su moción de censura estética permanente. Y francamente, pues bueno, no me gustó su tono y yo también pues contesté con el mío. A la muerte del señor Carlos Llamas, la cadena SER y el grupo Prisa decidieron ficharla para que fuera la nueva voz de las noches de la cadena SER con Hora 25, donde le fue bastante bien de audiencia. Paralelamente hacía otros trabajos para el grupo Prisa. Por ejemplo, en 2008 fue la encargada de presentar el especial de la Eurocopa, que compró 4 para todos los medios del grupo Prisa,
con algún que otro momento tenso con los Manolos. Y después, zona 4 con Ángeles, con Nico y con todo el equipo ya de 4 a vuestra disposición. ¿Hoy no hace Ángeles hora 25? Hoy no hace hora 25, hoy tampoco hace hora 25, afortunadamente. Vaya negocio que se ha buscado para no ocurrir. ¿Qué va a haber en zona 4 esta tarde después del resumen del España-Italia? Hola, buenas tardes. De todas formas, si estar aquí desde las 12 de la mañana hasta la 1 de la madrugada es no currar, Manolo, te invito a que vengas aquí con la solana que está cayendo. Y si esto no es currar, no sé qué entiendes tú que es currar, aparte de eso. Pero solo una cosa, que sé que los que sois un poco así de mi generación os va a hacer mucha ilusión. Mañana, en zona 4, actúa Tequila. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, de tu generación aquí no hay mucho, pero nos hace mucha ilusión. También fue muy controvertido sus reportajes en Aluín cuando se produjo la crisis de Marruecos contra esa zona. De momento nos llevan a comisaría. Nos han venido a buscar al hotel, nos han preguntado qué estábamos haciendo, les hemos contado cuál era nuestro trabajo y ahora mismo se nos llevan para hacernos unas cuantas preguntas. Escondida desde una azotea, Ángeles Barceló nos contaba desde allí que la gente tiene miedo, que los registros casa por casa continúan para encontrar activistas saharauis y periodistas. Mientras se habla de nosotros, no se habla de lo que está pasando en la calle porque nadie puede informar de ello. Con Podemos tuvo algún momento de tensión, quizá el más importante se produjo en 2017, cuando Podemos destituyó al señor Íñigo Errejón como portavoz de Podemos en el Congreso. El señor Errejón era en ese momento tertuliano en el programa de la señora Ángeles Barceló, y Podemos decidió de manera unilateral que también debía ser destituido como tertuliano de Podemos en ese programa y reemplazado por la señora Irene Montero. Hasta el punto que Montero, sin ser invitada, se presentó en el programa para ser tertuliana y la señora Barceló le dijo que no funcionaba así la cosa. Esta noche, antes de que empezara el programa, cuando yo ya estaba aquí en la sala del Guernica, Irene Montero, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, se ha presentado a la puerta del museo exigiendo participar en el programa a pesar de que ya se le había comunicado insistentemente que ella no había sido invitada. Se le ha explicado de nuevo que la cadena SER no acepta imposiciones a la hora de confeccionar la lista de los invitados a sus programas, que son los programas los que eligen a los invitados, y los invitados evidentemente pueden decidir si quieren venir o no, pero es el programa quien elige a los invitados. Hoy Podemos no tiene representación en la mesa política que todas las semanas, desde hace casi 3 años, ha estado representado por Íñigo Errejón, a quien Podemos le ha impedido seguir participando. Sin embargo, hubo otro momento en el que la señora Barceló sí se mostró muy cerca de Podemos, que fue en el debate de las elecciones madrileñas autonómicas del año 2021. En aquel debate, el señor Pablo Iglesias era el candidato de Podemos a la presidencia de Madrid y le interesaba debatir con la señora Isabel Díaz Ayuso. Ya lo había hecho en Telemadrid junto con los demás candidatos. Pero en ese debate, la señora Ayuso no se presentó. Con lo cual, eso provocaba que la única figura de la derecha en ese debate fuera la candidata de Vox, que lógicamente iba a crecerse. Ante ese ambiente, en aquel conflicto, la señora Ángeles Barceló se puso del lado de Podemos, al contrario que su director, y aseguró que el numerito había venido bien para que ante los votantes quedara retratada Vox. Yo creo que lo otro que tenemos que sacar es que ellos han quedado en evidencia. O sea, yo creo que ya no queda ninguna duda de quién es Vox, de este partido neofascista y este partido de la ultraderecha. Y ellos lo sabían, no hace falta que nadie se lo explique. Y yo he querido terminar el programa diciendo que es que nosotros somos muchos más. Es que los demócratas somos más. Entonces, hagámonos oír, somos más los demócratas. Ellos hacen mucho ruido, sí, pero nosotros somos muchísimos más. Y esto va de democracia. Aunque en aquellas elecciones le fue bastante mejor a Vox que a Podemos. La señora Barceló tampoco eludió enfrentamientos mediáticos y quizá uno de los más relevantes fue el que tuvo con su competidor de Onda Cero, el señor don Carlos Alsina. El señor Pedro Sánchez estuvo en una entrevista con el señor Alsina, igual que estuvo con otra con la señora Quintana, y al parecer esas entrevistas no le gustaron mucho a la señora Ángeles Barceló. Tengo interés por saber cómo se ve a sí mismo y por saber si usted se ve a sí mismo como un hombre de palabra, como un hombre con principios. He tratado siempre de cumplir con mi palabra. ¿Como un hombre sincero? Trato de serlo. ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente? Acude ahora el presidente del gobierno y candidato a la reelección a aquellos platós de televisión y aquellos estudios de radio desde donde se le ha atacado con soflamas mañaneras, con cierta inquina y en algunos casos faltando a la verdad. Durante toda la legislatura, Pedro Sánchez ha dejado que dijeran, aunque lo que dijeran no se correspondiera exactamente con la realidad. Hasta ahora ha dejado que dijeran, ¿no? Bueno, a ver, yo de esto no hablaría salvo por una circunstancia. El presidente del gobierno ha ido a 2 programas matinales en estas últimas semanas. El plató al que ha ido es el de Ana Rosa.
Y el estudio de radio al que ha ido es este. O sea, es el mío. O sea, no hay más opciones. Y por eso está invitada a conversar sobre el periodismo, las mentiras, las soflamas, la relación del presidente con los medios de comunicación, cuando ella quiera. Ante los oyentes de este programa y también ante los oyentes de su programa, todos juntos. Lo hacemos esta misma mañana, si se presta, sí, muy fácil. Enlazamos los dos estudios de radio, el de la serie y conversamos. Obviamente no recogió el guante la señora Barceló y tampoco creo que la señora Alsina lanzara el guante pensando en que fuera a ser recogido. Una de sus últimas controversias fue decir que se iba de Twitter, de X, porque lo tenía el señor Elon Musk. Sin embargo, no tengo claro que lo haya hecho. A mí me está pasando algo que no me había pasado nunca, que es que ahora hay días que informar me produce desasosiego personal, me produce un poco de ansiedad, que esto no me había pasado nunca, porque veo versiones de cosas que se dan, veo declaraciones políticas que hay que combatir porque son mentiras, ¿no? Y me da cosa como no ser capaz, o sea, que los que trabajamos, los que entendemos el periodismo desde la verdad, desde el contraste, no lleguemos a la gente. Entonces eso me produce desasosiego y malestar personal, y esto no me había pasado nunca. ¿Y qué se puede hacer para combatir eso? Por ejemplo, dejar Twitter. Yo creo que sí, que hay que dejar Twitter, por ejemplo. Yo creo que sería una buena manera. Hay quien dice que hay que seguir allí para dar la batalla, pero es que yo creo que la batalla tenemos que darla en los medios tradicionales, porque en Twitter da igual. Es decir, el algoritmo te va a llevar donde te va a llevar y en Twitter ya está mayoritariamente, ellos ya han ganado la batalla, si es que da igual, ahí tampoco te van a escuchar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que hay que abandonar esta red social. Y no digo abandonar las redes sociales, pero creo que sí que hay que abandonar esta. Uno de los momentos en los que Àngels Barceló demostró más lealtad hacia Prisa es cuando asumió personalmente la decisión de despedir al señor Carlos Carnicero, tomada por la dirección de informativos. Contaba que le preguntó al director de informativos de la SER, señor Rodicio, si había tenido algo que ver el líder del PSOE en aquello, y lo que deja atónito es que le llamara poco tiempo después el líder del PSOE, que decía que estaba al tanto de la conversación. Una hora y media después de despedirme me llama Rubalcaba, con el que yo he tenido mucha relación. Y todo enfadado me dice, oye, ¿qué andas diciendo por ahí que yo te he echado de la SER? No, digo, no es exacto. Lo que preguntas es si has tenido algo que ver. Pero a mí lo que me sorprende es que tú estés informado con tanto detalle de una conversación que se ha producido hace una hora y media entre quien me ha despedido y yo. ¿Le dieron algún motivo para su salida? Porque Àngels Barceló dijo por Twitter que había sido decisión personal suya. Ella decide sacarme de La Ventana y de Hora 25. Sí, pero es de La Ventana, ¿no? Porque ya es directora de La 25. Un mes y medio antes, cuando se casan los príncipes de Inglaterra en Londres, hacemos un programa en Londres. Yo estaba en Londres viviendo y Àngels y su equipo, tengo testigos además de la conversación, vienen a cenar a mi casa. Yo los cocino, les hago una cena en un pequeño apartamento. Y en esa cena, Àngels hizo unos elogios de mí que me parecieron desproporcionados. Criticó a otros, que no voy a decir quiénes, pero hizo unos elogios. Que yo era una pieza fundamental de Hora 25, que tal y cual. Y un mes y medio me despide Rodicia, aunque ella diga que es ella. Ella no tiene autoridad para echarme de su programa, por otras cosas, porque la SER, por lo menos cuando yo entré, era una cosa muy seria en la que las cosas se hacían bien, ahora ya no. Y una de sus aficiones, de las que intentaba no hablar mucho en antena, su afición por los toros y la tauromaquia. He preguntado, Rosario, a los tres que me acompañan en el estudio de Radio Madrid si alguno era taurino para valorar lo de José Tomás, una medalla. Yo puedo entender que sean, a mí me gustan mucho los toros y puedo entender que sean dos maneras diferentes de entender el toreo, ¿no? De entender el arte. Con lo que representa saber que tú has dicho... No, a mí me van a crujir los toreos y a ti no, ya te lo digo. No te creas, porque ya me ha pasado alguna vez con una declaración parecida que me ha costado no pocos disgustos con algunos amigos que les gustan mucho los toros. Pero aquí ha habido una anomalía que es importante destacar. En Hoy por Hoy, hasta ahora, todos los cambios que se habían producido se habían informado siempre antes que se filtraran a ningún medio por la propia emisora. Y se anunciaba siempre con un protocolo que era que el que se iba fuera el que lo anunciaba y a la vez presentara al que llegaba. Fue el propio Iñaki Gabilondo el que dijo, dejo el programa y me reemplaza el señor Carlos Francino, a quien presento ahora mismo a los oyentes. Bueno, yo quería presentarles a Francino. A mí ya me conocen. Y los que me quieran ya me quieren y los que no me quieran ya no me van a poder querer. Pensaba que al final, lo mismo que la tuya y de otra mucha gente, se resume en una sola palabra, que es periodista. Algo parecido se repitió cuando la dirección de la SER ordenó al señor Francino que abandonara las mañanas para que se pasara a la tarde y entraran la señora Pepa Bueno, en ese momento con la señora Nierga en tándem,
Y le tocó al señor Francino anunciarlo y reconocer lo duro que tenía para él el ser, entre comillas, degradado al perder la mañana, que es el horario estrella. Me complace muchísimo anunciarles que hoy por hoy, que es el programa líder y sigue siendo el programa líder de la radio española, va a cambiar su formato a partir del próximo 2 de septiembre. Pepa Bueno, buenos días. Hola, Carlos, buenos días. Pero lo hizo y dio el paso a sus compañeras. Y luego también, en un diálogo entre Pepa Bueno y la señora Ángels Barceló, anunciaron el intercambio cuando ella pasó a hacer las mañanas. Tocaba, por tanto, que la señora Ángels Barceló hubiera dado el paso a la señora Aimar Bretós, decir, este es el compañero de todos, ¿qué tal? A partir de ahora lo vas tú. Y no lo ha hecho. Y es que hay un contexto un tanto chungo, porque el contexto es que cuando cayó la señora Pepa Bueno como directora del diario El País, se asumió que la señora Barceló podía caer en cualquier momento, porque el señor O'Gorlian le había molestado que el gobierno hubiera intentado mangonear el accionariado de Prisa y quería que, aunque Prisa siguiera siendo progresista, no fuera un medio identificado tanto con el sanchismo. Un colaborador de la señora Ángels Barceló, el señor don Javier Aroca, que lleva en la tertulia a la señora Barceló desde su comienzo con Hora 25, ya dijo en Televisión Española que eso olía a derecha. No, yo aplaudo su decisión. Creo que uno no debe de estar en una compañía cuando esa compañía tiene los andares distintos a los que ella ha intentado defender delante de un micrófono en situaciones, insisto, muy difíciles, en periodos muy difíciles, con gobiernos muy difíciles, pero siempre ha resistido y ahora considera que no está en condiciones de hacer un programa que ella no quiere hacer. Estamos en un cambio de ideario, un cambio de posicionamiento, tal como yo lo entiendo, de una empresa que tiene toda la legitimidad del mundo a decir, mire usted, pues nosotros ahora queremos hacer otro tipo de radio, con otros contenidos, con otro posicionamiento incluso sociopolíticos y bueno, yo creo... ¿Pero más a la izquierda, más a la derecha? Yo creo que más a la derecha, evidentemente, más de los tiempos que vienen. Más bien lo que huele es a que no se han ido en el mejor tono posible, especialmente con el que dirige ahora el cotarro mediático en el grupo Prisa, que es el señor Fran Llorente, y la señora Ángels Barceló quiere que cale la idea de que si ella ya no está es porque el programa se va a volver más de derechas. De hecho, la frase de la página de la derecha es algo que si yo fuera la señora Aimar Bretós no le agradecería demasiado que hubiera dicho. Entonces pasamos página, yo ya soy la página de la izquierda y ahora toca completar la página de la derecha. Pero la pregunta es, ¿a dónde va a ir doña Ángels Barceló? Porque aún le queda bastante calle como para continuar en el sector mediático. Quizá quiera tomarse un año sabático, pero me sorprendería mucho que el señor don José Pablo López no le hiciera algún tipo de oferta. Claro que trabajar en estos momentos en el sector público a un año de que acabe la legislatura, no sé si es el laburo más estable que te pueden ofrecer. Yo creo que son un poquitín flojos y se equivocaron de profesión. No sé qué pensaban que era esto del periodismo. Las noticias no tienen horario.